Como les decía, pues hablar en los primeros videos, hablar del constitucionalismo es hablar de la parte esencial que todo abogado debe de conocer y debe de conocer bien, porque todos sus maestros les han enseñado que la Constitución es la norma fundamental, la ley de leyes, la Carta Magna, y por lo tanto es imprescindible estar al pendiente de la Constitución. Y les digo, más en estos tiempos, por ello me tomé la libertad de cátedra, de apartarme un poquito del programa para poderles hablar hoy de un tema bastante interesante. Y es que precisamente quiero hablar con ustedes de este tema porque podemos debatir en un punto en donde ustedes no entiendan o quieran compartir alguna opinión. Y el tema es neoconstitucionalismo. Fíjense nada más, neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo, y propiamente el tema es hablar del neoconstitucionalismo a la luz de los derechos fundamentales. Un tema interesante y que yo espero que todos mis compañeros maestros enseñen las materias con la multidisciplinidad que exigen los derechos humanos. No puede existir ninguna materia, ningún derecho en donde no estén inmersos los derechos humanos. Y esta perspectiva de que en todo esto debe de estar los derechos humanos es muy interesante y es muy importante. ¿Por qué? Imagínense penal sin respetar a los derechos fundamentales. Imagínense civil sin tomar en cuenta el interés superior del niño. Estos derechos fundamentales, obviamente en México, los tenemos inmersos después de la reforma de junio del 2011, los tenemos inmersos en nuestra Constitución. Por lo tanto, hablar a la par está la Constitución, pero también los derechos humanos. Por eso es interesante y por eso quiero tocar ese tema. Y por eso les dejé la actividad de que me estudiaran la contradicción de tesis 193 diagonal 2011. ¿Ok? Porque es bastante interesante y seguramente la vamos a tocar aquí. Ok. Lo que yo les venía diciendo es esto del neoconstitucionalismo y de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y si vemos un poquito de historia, eh, podemos entender, ustedes más que están estudiando para abogados, que el término Estado de Derecho, en todo este devenir histórico que hemos tenido, ha evolucionado, sí, pero ¿cómo definimos el Estado de Derecho? Todo el tiempo escuchamos, y a veces ni los propios maestros nos dicen qué es el Estado de Derecho, pero escuchamos que lo dicen en las mañaneras, lo dicen en la Suprema Corte, lo dicen en el Senado, en la Cámara de Diputados, lo dicen nuestros gobernadores, pero no entendemos la definición de Estado de Derecho, que es importante y es bastante interesante. El Estado de Derecho se desprende de una concepción liberal en la cual el Estado funge como mero guardián del cumplimiento de la fe, de la fe. Esto es catolicismo. No, como de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado de Derecho, decir que vivimos en un Estado de Derecho, que se viola el Estado de Derecho, que se fraguó el Estado de Derecho es el imperio de la ley. ¿Qué significa esto? Que todo sea conforme a lo que está en la ley. Y al decir y al hablar del Estado de Derecho, obviamente tenemos que hablar de que todo debe de estar donde en la Constitución, que es nuestra ley fundamental. Pero el término Estado de Derecho, ustedes saben que es un término ambiguo. ¿Por qué? Porque, ojo, y es ambiguo porque no podemos definir con exactitud qué es el Estado de Derecho. Lo que les dije yo ahorita, que el Estado de Derecho es el imperio de la ley, que el Estado guarda la ley, que el Estado se limita a lo que la ley le dice, es solo un concepto que se los está dando su maestro César Castillejos de Paz. Pero ustedes, les decía yo, nosotros que somos abogados, pues tenemos que abordar el concepto de Estado de Derecho en una expresión técnico-jurídica. ¿Ok? Y entonces vamos a entender al Estado de Derecho como aquellas condiciones jurídicas indispensables para el funcionamiento del Estado, bajo la cual se considera como modelo ideal en que se vislumbre el cumplimiento formal de la ley como fin del Estado de Derecho.
¿Dónde encontramos las primeras acepciones del Estado de Derecho? Bueno, por ejemplo, en la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano, se observa, que es un primer documento en donde se observa la separación de poderes y la existencia de derechos. Y de acuerdo al pensamiento de Hans Kelsen, el Estado de Derecho es más que una estructura formal de respeto a la ley. ¿Ok? Vean cómo Kelsen incluso está acomodando más allá de lo que yo les digo o lo que yo les conceptualizo, lo que es el Estado de Derecho. Kelsen decía que el Estado de Derecho va más allá que solo respetar a la ley, porque dice que el Estado de Derecho tiene que considerar dos exigencias, una de índole material y otra de índole espiritual. Y esta índole espiritual, ok, Kelsen dice que lo material es el respeto a la ley y lo espiritual del Estado de Derecho es el respeto a la dignidad humana. Y esto tómenlo con anotación porque deben de saber desde ahorita, aunque después vean derechos humanos, que espero yo darles la materia, que el núcleo, la razón de ser de los derechos humanos es precisamente este estado material del Estado de Derecho, la dignidad humana. Y eso es tema interesante todavía y tema debatible del por qué todavía interponemos la moral ante el derecho o el derecho ante la moral. Temas como el aborto, adopciones de personas del mismo sexo, temas de la marihuana. Es interesante como ver que en todo esto que ha determinado la Suprema Corte siempre ha sido el centro la dignidad humana. Y esto se materializa también en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho puede ser estudiado bajo diferentes enfoques, ya sea como una aspiración política o también como una pretensión de seguridad jurídica. ¿Ok? ¿Qué equivale esto? Esto equivale a una visión ideológica bajo, ya sea de los ámbitos de la ciencia política o los ámbitos de la ciencia del derecho. Dos cuestiones muy distantes, porque no es lo mismo lo político que lo jurídico. ¿Ok? Esto, lo primero, lo político, claro que debe de prevalecer, tiene que estar regido por lo jurídico, tiene que estar regido por lo derecho. Pero fíjense que ambas ideologías, tanto lo político como lo jurídico, pretenden justificar y además legitimar el Estado de Derecho bajo un sustento jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado de Derecho, para que se cumpla cabalmente, tiene que estar consagrado, tiene que estar escrito en nuestra norma fundamental, tiene que estar escrito en la Constitución. Y, y entonces, en esta conceptualización del Estado de Derecho, podemos ver o podemos tener visiones dogmáticas o también autoritaria. Y la autoritaria, por ejemplo, va muy vacía de contenido. Un ejemplo claro del Estado de Derecho autoritario en un régimen autoritario, un Estado de Derecho, porque si el Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley, díganme si no le falla al pensamiento de Hans Kelsen o no le fallaba el Estado de Derecho de la Alemania nazi. O sea, el matar a los judíos era ley y era ley constitucional. ¿Se puede decir que era un Estado de Derecho en Alemania? Sí, técnicamente, técnico-jurídicamente sí, porque estaba en la ley. Pero, caramba, ese genocidio claro que atentaba contra la dignidad humana. A mis alumnos, cuando les pregunto, ¿hay leyes injustas? Sí, sí hay leyes injustas. Han existido leyes injustas. Y lo peor es que han sido leyes, como es el caso de lo que les venía yo contando del genocidio, que estaba contemplado en la ley de Alemania y no era crimen. Por eso, cuando se juzgó a todas las autoridades alemanas, pues la comunidad internacional les tuvo que poner un tribunal especial, porque no los podían juzgar con sus propias leyes que le permitían matar a los judíos. Esta conceptualización del Estado de Derecho, independiente que lo veamos desde una visión dogmática autoritaria, tenemos que ver al Estado de Derecho, estimados abogados, desde una versión liberal, en primer aspecto. ¿Por qué? Porque si vemos al Estado de Derecho en una versión liberal, debemos de entender
que es una concepción que atiende 100% al mercado capitalista, que es lo que estamos viviendo. Esa es nuestra realidad económica, política, social y hasta cultural. México no es 100% capitalista, pero estamos en una economía mixta, en donde interviene gobierno e interviene el capital. Atender al Estado, atender esta versión liberal es entender que atendemos al modelo capitalista y aquí el capitalismo le asigna una función al Estado como un simple agente de policía. ¿Qué significa esto? Que el Estado no coordina, el Estado no estructura, sino el Estado únicamente, su única función es vigilar que se cumpla la ley por todos los factores de la producción. Y aquí vamos a entender o vamos a poder comprender un poquito más, para quienes les gustan algunos autores, algunos juristas italianos, esta versión liberal del Estado de Derecho la defienden los filósofos como es Ferraioli, como es Comanducci, y entonces a este Estado de Derecho en su versión liberal lo van a conocer como el Estado palepositivista o el Estado legal de derecho. La noción de Estado de Derecho se halla afectada de una, ya les decía yo, de una constitutiva ambigüedad. ¿Por qué? Porque no podemos tener una categorización simple, porque estamos hablando del Estado de Derecho, estamos hablando del imperio de la ley, pero tampoco podemos tener una categorización definitiva. Y entonces, yo les venía diciendo, no podemos determinar qué es Estado de Derecho desde una perspectiva lingüística y conceptual, pero sí, mis estimados abogados, tenemos que ubicar al Estado de Derecho dentro de la cuestión técnico-jurídica, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que darle esto? Una, porque somos abogados y qué pena que nos pregunten o toquen el tema de Estado de Derecho y ustedes estén o estemos, ¿verdad? Porque son temas que se actualizan. ¿Y qué es el Estado de Derecho? Tan bonito que es participar en las pláticas, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle a esta acepción un mecanismo o condiciones jurídicas de hecho, ¿ok? O supuestamente que presidan el funcionamiento del Estado. ¿Qué significa esto de darle hecho? Pues que sea algo que se pueda visualizar. Y esto solo es un ejemplo claro. Un Estado de Derecho, ustedes, si ven en la Suprema Corte, si ven los comerciales de la Suprema Corte, ¿qué es lo que dice siempre? Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Nada ni nadie por encima de la Constitución. Eso es el Estado de Derecho. Eso es el imperio de la ley. Pero es una ambigüedad que la Suprema Corte lo hace, pues para que podamos entender, o puedan entender, mejor dicho, los que no son abogados, qué es el Estado de Derecho. Pero ustedes entonces deben de decir por qué funciona el Estado a través del Estado de Derecho. En estas expresiones técnico-jurídicas nos vamos a encontrar con los clásicos alemanes o italianos del derecho público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Alemania el Estado de Derecho es el Rechtsstaat o en Italia, pues es el Stato di diritto. Y entonces también podemos encontrar doctrina inglesa, también, ¿por qué no? Que aunque tengan otro sistema, pues está la rule of law, ¿no? Que es regla del derecho, rule of law, o incluso también eh, en Francia, con la règle de la loi o lo que es también separación de pouvoir, que es la separación de poderes. Toda esta óptica conceptual internacional que tenemos nosotros ha pretendido explicar, describir y justificar al Estado de Derecho como un modelo ideal que debe de seguirse para caracterizar a un verdadero Estado de Derecho, donde el cumplimiento formal de la ley fuese el fin que pretende alcanzar cualquier Estado que se quiera ostentar como un Estado democrático, como un Estado de Derecho. Y entonces no se podría explicar ningún funcionamiento del Estado que no estuviera
al irrestricto sometimiento de la ley. Eso es una parte interesante y por eso vamos a llegar al tema del neoconstitucionalismo, porque esto es precisamente que ese es el último fin del Estado es el bienestar de sus ciudadanos, de las personas que viven ahí. Pero en este último fin también está que el Estado debe de hacer lo que le confiere la ley, lo que le confiere la Constitución. ¿Qué pasaba en los tiempos del PRI? En los tiempos del PRI, que gobernaron durante 70 años, pues resultaba que el presidente de la República tenía funciones metaconstitucionales. ¿Qué significaba esto? Que el presidente de la República, que era el presidente del PRI, que era el líder nato del PRI, se pasaba por encima de la Constitución, ¿no? Y esto viene desde mucho tiempo atrás, con don Porfirio Díaz. Digo, para mí fue el mejor presidente que ha tenido México, pero lo cierto es que también se adjudicaba funciones metaconstitucionales, de poner, quitar gobernadores, diputados, senadores, solo porque no le caían bien. Eso es no vivir en un Estado de Derecho, que no gobierne la ley, que el Estado tenga funciones que la ley no le confiere. Y por eso les venía yo diciendo de la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano de 1789, porque a partir de este documento jurídico, pues se empezó a estimar, se empezó a creer y quedó escrito que toda sociedad debe de existir para que se nos pueda garantizar derechos y la separación de poderes para poder tener un gobierno del pueblo. Y esto, entre la garantía de los derechos, la separación de poderes, viene a dar que todo Estado debe de tener una constitución. Y es a partir de aquí, estimados abogados, donde surge el constitucionalismo. ¿Por qué surge el constitucionalismo? Porque aparece por fin la cultura de la ley, del respeto a la ley. ¿Qué significa esto? Que si queríamos gobernantes que nos beneficiaran, teníamos que crear una norma que dijera cómo tenía que beneficiarnos, porque es un caso interesante. La Constitución por eso dice que tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. En la parte orgánica ya se nos dice cómo está estructurado el Estado mexicano. Y en la dogmática nos enseñan también, y se nos ha enseñado, y a mí me choca ya que, que algunos maestros todavía lo enseñan así, que la dogmática que te dicen, la Constitución es dogmática porque tiene los derechos humanos, y la orgánica porque organiza el Estado. No, quites esa teoría ya clásica y tonta. La Constitución se divide en 3 partes, y se los dije en un video que hasta se puede dividir en 6 partes. Y la tercera parte, no más importante que otra, pero sí importante que ustedes sepan, es la parte de las garantías. Las garantías son los mecanismos que tenemos los ciudadanos para poder limitar al Estado, para poder proteger nuestros derechos fundamentales. Y esto viene en la parte dogmática. Y esto, estimados abogados, estas garantías es el Estado, el verdadero Estado de Derecho. ¿Contra qué procede el juicio de amparo? ¿Acaso no se les dice que el juicio de amparo procede contra toda ley o autoridad que viole nuestros derechos fundamentales? Y eso no es ni parte dogmática ni parte orgánica. Es más, el artículo 103, 105 y 107 no está en la parte dogmática de la Constitución. Y entonces vamos por la vida enseñando a abogados que dogmática y orgánica. Quítense todo eso, por favor. Y entonces entendemos, el juicio de amparo sirve para decirle al Estado, a través de cualquier autoridad, de cualquier funcionario, qué es lo que no puede hacerme. Y no puede hacerme, y aunque me lo haga, la propia Constitución, como norma fundamental, le está diciendo que me tiene que reparar el daño. Por eso, fíjense, un dato interesante del juicio de amparo es que lo primero que suspende es el acto violatorio o la ley violatoria. Es lo primero que suspende. En lo que se ve si se te afectó o no se te afectó tu esfera de derechos fundamentales. Y esto es la parte interesante, por eso nace el constitucionalismo. Los presupuestos fundamentales del nacimiento del constitucionalismo gravitan en una limitación de la actividad del poder por la legalidad, es decir, el poder, siendo poder, tiene que estar limitado por la ley, pero también está la garantía
lo que les venía yo diciendo, la garantía por parte de la ley de los derechos públicos subjetivos. Y en esta actualidad, y con esta cualidad de que son derechos que en la ley se te protege y que el Estado no te puede, que el Estado no te puede quitar ni minimizar siquiera. Que ojo acá, tenemos artículo 29 constitucional, ubíquenlo muy bien. Y si quieren, ahorita platicamos del 29. Estos derechos públicos subjetivos se vuelven positivos. ¿Qué significa esto? Que tienen vida por sí mismos. Que no es necesario que el Estado tenga que reconocértelo para que tú sepas y la autoridad sepa que los tienes. Y acá, al margen de cualquier teoría justnaturalista, la teoría del control constitucional es precisamente esto, que es la Constitución la que controla al Estado. Vean nada más qué belleza. No puede haber Estado sin Constitución, pero tampoco Constitución sin Estado al que limite. Y esto de control constitucional es un tema que yo quisiera que la materia fuera como de 4 meses para que lo pudiéramos saber a tope, incluso viendo el control constitucional en las entidades federativas. Pero bueno, qué bueno que estoy tocando este tema. Y por eso me quise salir del programa que teníamos, porque creo que necesitamos que en constitucional tengan ustedes temas actuales como lo es esto. Entonces, desde un ámbito estrictamente formal, ¿qué sería lo jurídico en el Estado de Derecho? Abogados, lo jurídico sería aquella conexión sistemática, estructural y jerarquizada de las normas generales y abstractas como característica primordial del Estado y del derecho. Y entonces esto nos lleva a identificar irremediablemente al Estado y al derecho como dos caras, pero de la misma moneda. ¿Qué es? Y con esto, algunos abogados dicen que con esto se pretende eh, purificar la noción jurídica del Estado de cualquier contaminación política, sociológica o ética, vaciando de contenido al Estado de Derecho y únicamente darle ese sentido jurídico. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que la concepción de Estado de Derecho lo dejamos meramente en el plano jurídico o que la concepción de Estado de Derecho tiene o debe de tener tintes políticos, sociológicos, incluso éticos? Porque este es un tema de nunca acabar. Y esto lo tocamos también mucho en filosofía del derecho. Pero ustedes, abogados, consideran que Estado de Derecho debe de ser netamente jurídico o que sí debe de tener ciertas ideologías sociológicas, éticas, incluso políticas. ¿Qué piensan? ¿Están en la clase o no? ¿O solo me dejaron hablando? Hola, buenas tardes. Hola, hola Enrique. Ok. Sí, sí es muy interesante el tema que nos menciona, ¿no? Y pues sí, en relación a lo que es constitucional, pues, puesto que más que nada, bueno, a mi criterio, cada ley que tenemos en la actualidad, por ejemplo, a decirlo así, que ya depende de cada región, o sea, que cada país tiene, ¿no? Había comentado, ¿no? Con la Alemania nazi, el tipo de constituciones que manejaban, pero también aquí en la Terrible. actualidad manejamos también leyes que realmente tanto sí benefician a una población que lo integra, como también perjudica. Y hace consta y lo que yo en lo personal veo mucho en la Constitución es que hace mucho contraste entre leyes y otras leyes, ¿no? Que algunas sancionan, otras benefician, que lamentablemente nuestro gobierno ha sabido utilizar sobre toda conveniencia sin importar a los demás, ¿no? En ese aspecto social podemos destacar
se han sido egoístas, ¿no? Han tenido ese egoísmo y han sabido manipular, ¿no? Realmente una constitución, yo en mi pie de criterio, puedo decir que no es una consolidación, ya que puede ser manipulable. Y como hemos visto en los lapsos de todas las leyes que hemos tenido, la ley agraria, la ley del Código Civil, cuántas anexiones, cuántas modificaciones les han hecho, ¿no? Entonces, sí es una situación bastante controversial también para verlo. Sí, que ustedes como abogado tienen que estar precisamente de esto que comentas, tienen que estar pendientes. Gracias, Enrique. El neoconstitucionalismo surge entre los siglos XVII y XVIII. ¿Qué tuvimos como margen? Pues de margen estuvimos, como margen tuvimos a Inglaterra, pero también estuvimos con las revoluciones francesas y las americanas. Todas estas tres revoluciones, pues dan la existencia, crean nuevos modelos de organización política del Estado, pero fíjense que se crea esta organización política del Estado, pero su sustento se funda en el principio, hay dos principios importantísimos en constitucional que ustedes nunca deben de olvidar, lo que es la división de poderes y la defensa de los derechos del hombre. Por ello, un ejemplo claro en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice que una sociedad que no tiene como premisa la división de poderes y la garantía de sus derechos del hombre no puede decir que tiene una constitución. Vean nada más qué dato interesante, y estamos hablando de 1789. Estas revoluciones liberales se hicieron basándose obviamente en el justnaturalismo, en el derecho natural, como el derecho supremo. Por ejemplo, en Inglaterra, Sir Edward Coke supone la doctrina del common law como una lucha contra el absolutismo. Y todavía Sir Edgar nos aclara que esta doctrina, la historia también nos dice que solo se mantuvo algunos años. ¿Por qué? Porque regresamos, bueno, no regresamos nosotros, en Inglaterra se regresó al parlamento y al monarca, pero con la condición de que el parlamento tuviera el control de las leyes. Y es así como llegamos, ya vamos a México, porque en México nosotros tenemos un federalismo y un constitucionalismo como vil copia del norteamericano. En Estados Unidos se ondea el principio de supremacía constitucional que anoten, se encuentra en el 133 constitucional de nuestra mexicana. Y entonces, este principio de supremacía constitucional estaba en el artículo 6 de la Constitución de 1776, en donde establece que es el principio de supremacía constitucional. No es nada más y nada menos que la superioridad de la Constitución sobre las constituciones y las leyes locales y de cualquier ley, incluso de cualquier tratado. Por eso necesito que hagan su tarea de la contradicción de tesis que les dejé la... sí, ya la checaron en plataforma, si no, ahorita también les digo, les escribo en el grupo. Entonces, en Francia, por ejemplo, el constitucionalismo nace como una expresión radicalizada de los principios liberales. Acuérdense que era, ¿cuáles eran los principios de la declaración? Igualdad. Equalité, dignité y fraternidad, no me acuerdo, pero eran tres: dignidad, igualdad y fraternidad. Eran estos tres principios de la declaración del ciudadano, de los derechos del hombre. ¿Qué características tiene este neoconstitucionalismo, este nuevo constitucionalismo? Bueno, las características es que, en primer lugar, la característica del neoconstitucionalismo es que reconoce que hay una débil conexión entre el derecho y la moral. Cada vez se separan más el derecho y la moral. Y eso es un tema bastante interesante que podría ser tema de debate entre nosotros. Lo segundo, este neoconstitucionalismo admite que el derecho no solo está conformado por reglas, por leyes. Ojo acá, el neoconstitucionalismo ahora dice que el derecho está conformado por reglas, principios y otro tipo de normas. Tres, también nos dice que el derecho no solo consiste en la estructura normativa,
sino también en la argumentativa, en la contextual y en la procedimental. De ahí viene también otra característica que es que la legalidad, que debe de prevalecer siempre, espérame legalidad, ahora te tienes que supeditar a la constitucionalidad en un sentido más fuerte. Y esto es el principio de supremacía constitucional. Ninguna ley puede estar por encima de nuestra constitución. Y fíjense que aquí un dato interesante es artículo primero constitucional, en donde nos dice claro, donde aparece el principio pro persona. Ven, es que hay tanto que me gustaría platicar con ustedes de derecho constitucional, pero precisamente el principio pro persona aparece en el artículo primero constitucional, donde dice, en materia de derechos humanos, se va a aplicar aquella normativa que tenga mayor espectro de protección. ¿Y esto qué significa? Que la propia Constitución se supedita si existe un tratado internacional. Pero como el legislador mexicano dijo, no, es que nadie nos puede tocar a la Constitución, inmediatamente dice, y por eso, en eso se basa la contradicción de tesis que les dejé. Hasta ya les estoy dando la tarea, ¿eh? No, espérate, tranquilo. El artículo primero dice, en el principio por persona, que si hay un derecho humano, por ejemplo, en un tratado internacional, que le brinda mayor protección a cualquier persona, véngase para acá. Y lo equiparamos y lo ponemos a la par de la Constitución, pero nada por encima de la Constitución. Y cuando sube este derecho humano a la par de la Constitución, a esto se le llama el bloque de convencionalidad de derechos humanos o se le llama parámetro constitucional de derechos humanos. Una pregunta. Te escucho, Víctor. Una pregunta, en el caso de lo que estamos viendo ahorita últimamente de los narcotraficantes que los extraditan y todo eso, estamos viendo una violación al Estado de Derecho en el país. Yo lo veo constantemente esa acción, porque independientemente que hay carpetas de investigación en el país, primero van a Estados Unidos, luego regresan para acá. Yo lo veo violatorio de lo que está usted hablando. Sí, porque precisamente de esto es un poquito controversial, porque incluso lejos de que no se aplica el Estado de Derecho, también nos aplica también la soberanía nacional, ¿no? Esto de la soberanía tan bella que nos los explica el artículo 39 constitucional, en donde dice que la soberanía radica esencial originalmente en el pueblo y que el Estado mexicano es independiente de cualquier otro estado o país, bueno, viene siendo una alusión precisamente por esto, porque independientemente, por eso les decía yo, capitán, por eso les decía yo, abogados, que el término de Estado de Derecho realmente siempre nos crea esta ambigüedad, porque, a ver, ¿qué país puede decir que se aplica el Estado de Derecho al 100%? Ninguno. La verdad es que ninguno. Y en temas de seguridad, como lo comenta Víctor, abogados, es un tema en donde vemos que a cada rato el Estado de Derecho sirve para nada, ¿no creen? Y tenemos esta cuestión. Gracias Víctor, otra característica del neoconstitucionalismo. Bueno, entonces les decía que la legalidad se supedita a la Constitución. Sí. Será muy principio de legalidad, pero prevalece el principio constitucional. Y esto es supremacía constitucional. Otra característica del neoconstitucionalismo es que las normas que no son normas, que no son reglas, no pueden interpretarse con los métodos tradicionales. Y aquí hay un principio también, híjole, por favor, si tienen tiempo, léanse sobre este tema. El principio de proporcionalidad es un método fundamental para poder interpretar la ley, que está muy de moda ahorita en todos los jueces. Todos los jueces aplican ahorita principio de proporcionalidad. Y aquí, ¿qué significa el principio de proporcionalidad? Que entienden esa norma, que no es norma, bajo un contexto, de esencialidad, razonabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, es un dato interesante. Ya se nos va la hora, pero me gustaría platicar con ustedes el principio de proporcionalidad. En el sistema jurídico mexicano, nuestras fuentes generales del derecho, la primordial es la ley. ¿Qué significa esto? Que el derecho se aplica lo que está escrito en la ley.
De ahí tenemos jurisprudencia, tratados internacionales, doctrina, las costumbres, que también son fuentes generales del derecho. Pero en el sistema del common law, en los sistemas como Estados Unidos, como Inglaterra, como Australia, en estos países anglosajones, el sistema del common law, su fuente general del derecho es la razón. Por eso la Constitución norteamericana solo es un papel de 5 hojas. ¿Por qué? Porque en el sistema del common law, quienes crean derechos son nada más y nada menos que los jueces a través de sus sentencias. Pero no crean que aplica ley. El juez aplica razón. Y ahora esa técnica de la aplicabilidad de la razón se nos está viniendo para México. Y a mí me parece fantástico, fabuloso. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba Enrique. Hay leyes injustas, tenemos que aplicarlas en un sentido estricto, en un sentido jurídico sí, porque es ley. Pero, a ver, ¿cómo voy a aplicar? O pasó esto cuando vino esta miscelánea fiscal en donde todos los mayores de 18 años tenían que inscribirse al SAT. Híjole, espérame, señor presidente y diputados de Morena. Tú no puedes hacer esto. La Constitución dice que es violatorio de derechos humanos. Sí es cierto, perdón. Vamos a modificar esta miscelánea fiscal. ¿A poco? O sea, vas a inscribir a un chico o una chica de 18 años y le vas a pedir impuestos sin siquiera percibir ingresos. O sea, ¿cómo? Y entonces, pues, el compañero presidente de la República tiene todas las facultades para hacerlo. Los diputados y los tienen todas las facultades para hacerlo, pero los jueces determinaron que no había razón de ser. Y esto es el principio de proporcionalidad. ¿La norma que estoy aplicando es justa? No, definitivamente no. Y esto es el principio de proporcionalidad. Es una belleza. Es una belleza. Pueden ustedes encontrar hasta no solo artículos, pueden encontrar hasta libros del principio de proporcionalidad. Con sus maestros de la universidad, justamente hace como 6 meses terminamos un diplomado de juicio de amparo y ahí vimos lo que es la belleza del principio de proporcionalidad. No todos litigamos, bueno, yo ahorita sí ya estoy litigando, ya estoy ahorita estoy en otro aspecto de mi vida laboralmente donde sí estoy litigando, pero estamos entendiendo esto de la aplicabilidad de la razón para poder sentenciar. Y fíjense, por eso les decía yo que me encanta o me encantó, me está encantando hablarles del neoconstitucionalismo. ¿Para qué les estoy diciendo? El poder es que de verdad, o sea, lo tengo que enseñar porque soy el profesor, pero que los tenga. El Estado mexicano se divide en el Poder Judicial basado en la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo, no, eso ya lo deben de saber de cajón. Es mejor ver estos temas. Y otra característica, antes de irnos, tenemos que aprovechar. Otra característica es que más que hablar en el neoconstitucionalismo, más que hablar de interpretación, tenemos ya que empezar a hablar, abogados, del papel de la argumentación. Y no solo en su fase retórica, sino también en su hermenéutica, en su ámbito contextual y procedimental. ¿Qué significa esto? Que ya no tenemos que interpretar tanto a la ley, tenemos que argumentar a la ley, defender lo que dice la ley. En la interpretación, que es lo que hacen los jueces, aparte lo hacen los jueces, nosotros no somos jueces. Bueno, no sé, pero creo que Gerardo tampoco es juez. Pero la interpretación se lo dejemos a los jueces. Nosotros ganamos mucho terreno con la argumentación. Es increíble el poder de la argumentación. Y la búsqueda a través de la argumentación de esta certeza jurídica se vuelve más exigente, pero también más difícil. No se me vayan a espantar, abogados, pero toda defensa de ley se apoya en la calidad de la argumentación. Eso sin lugar a duda. Eso sin lugar a duda. Y entonces, otra característica también en el constitucionalismo, que lo deben de saber y tener muy marcado ustedes, es que toda norma jurídica se tiene que interpretar a través de la Constitución. ¿Qué significa esto? Que deben de saber por qué existe esa norma. Si estamos hablando de una norma de carácter laboral,
ya inmediatamente se nos viene a la mente que tiene que estar contemplado en el artículo 123 constitucional. Si no ubicamos a una norma jurídica a través o con la interpretación de la Constitución, se comete un grave error, que a lo mejor esta norma jurídica puede ser anticonstitucional. Y hay una materia también hermosa que van a ver ustedes más adelante, casi cuando estén terminando la carrera, que es precisamente derecho procesal constitucional, los medios por los cuales se defiende a la Constitución. Que ojalá también se las dé yo. Esperemos que sí. Y entonces, con el neoconstitucionalismo, pues intenta poner fin a las técnicas de argumentación y, perdón, con la técnica de argumentación le estamos haciendo un adito a la discrecionalidad judicial. ¿Qué significa esto? Que el juez, cuando le argumentamos, no tiene de dónde sacar y decir, ah, es que esto lo digo yo. Si me está sentenciando el juez, si el juez me está aplicando algo, yo tengo que ser muy listo como abogado para poder argumentar, ya no interpretar, sino argumentarle que no es por donde va. Y esto no es que queramos hacer la función del juez, porque no lo podemos hacer, pero, abogados, es limpiar más la parte procesal que tanto trabajo le ha costado a la justicia mexicana. ¿Cómo sintieron la clase? Excelente, Lick, excelente. Bien, bien argumentado. Yo creo que me voy a, ya buscaré otro tema también interesante para la siguiente clase y nos estamos viendo, estimados abogados. ¿Tienen alguna duda? No, por el momento no, pero al menos servidor. Ok, de todos modos saben que para cualquier duda que tengan, ok, vale, yo ahí estoy pendiente de ustedes en el grupo. Ok, Alondra. Ahí estoy pendiente de ustedes en el grupo. Si quieren escribirlo en el grupo de manera privada, estoy para ustedes. Abogados, un gusto. Que tengan buena tarde y buen sábado. Igualmente, profesor, saludos a todos.